Esta jovencísima muchacha que no sabe nada de armas ha decidido ponerle fin al asedio de Orleans. A sus 17 años cambiará el curso de la guerra y marcará la historia de Francia para siempre. Se crió en Domremy, un pueblo situado entre Champagne y Lorena, una región fiel al delfín, pero rodeada por tierras borgoñesas. Desde que tenía 13 años sufre éxtasis místicos, oye voces. Voces que le ordenan echar al inglés de Francia y guiar al delfín hasta Reims para que sea coronado como manda la tradición. Juana logra reunirse con el rey y explicarle su visión. Le hará hacer el examen de profetisa. Los profetas tienen que dar una prueba. Y su prueba sería el fin del asedio de Orleans. ¿Cree de verdad que es una enviada divina? En todo caso, lo que es cierto es que Carlos VII, tras hablar con ella, le da armas y montura. Y la envía a Orleans. A fin de cuentas, fue capaz de convencer a los consejeros del rey, a su entorno y a la iglesia de que podía haber algo de cierto en lo que decía. Y no sé, esto es ya especular, pero supongo que el rey pensó, bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿Quién sabe? Podría funcionar. Juana parte de Chinon y hace parada en Tours, donde le entregan su armadura y su estandarte. Un estandarte confeccionado según sus indicaciones, blanco, con flores de lis doradas y con el lema Jesús, María. Luego se detiene en Blois, donde se une a un convoy de aprovisionamiento para los habitantes de Orleans y escoltado por 500 hombres. De camino, dicta una carta para el rey de Inglaterra que haría llegar a los asediantes. En esta carta les dice: Hacedle caso al Rey del Cielo. Idos a vuestro país, por Dios. Si no lo hacéis, tendréis noticias de la doncella, que pronto irá a veros, para vuestra desgracia. También incluyó frases un tanto ordinarias que podríamos traducir hoy en día por «largaos de aquí, ¿qué narices venís a hacer a este país?». Era muy ruda y muy directa. Los ingleses debieron de pensar que estaba como una cabra y que los franceses tenían que estar muy perdidos para fiarse de una loca. Yo creo que pensarían, ¿quién es esta iluminada? ¿Esto qué es? Pero esto nos permite entender lo que Carlos VII y sus consejeros intentaban hacer. Con todo esto, querían montar algo más que una maniobra militar. Querían una cruzada. Su argumento, la razón que daban, era que Juana venía en nombre de Dios, por lo que Dios condenaba a los ingleses, pero estos no estaban de acuerdo. Esta carta es un golpe propagandístico genial. Con ella, la joven campesina reaviva a los partisanos del delfín Carlos. Si es verdad que Dios está con ella, será ella quien libere Orleans y, por extensión, a todo el reino de Francia. Orleans carece de víveres. Los refuerzos franceses han de conseguir entrar como sea. Juana y su convoy llegan a las afueras de Orleans el 29 de abril. Una escolta los espera, dirigida por el responsable de la defensa de la ciudad, el bastardo de Orleans, Jean de Dunois, que se ofrece a acoger a la doncella enviada por el rey. Pero aún tienen que entrar en la ciudad. El río es la vía más segura de llegar a ella. Pero los barcos que debían llegar en busca del pesado convoy de aprovisionamiento no logran avanzar a contracorriente. El plan era subir el Loira con los barcos, recoger los víveres que estarían cerca de Chécy y volver a bajar aprovechando la corriente. Pero el viento les soplaba en contra.
Entonces, Juana de Arco hace valer su condición de divina y se obra el milagro. El viento cambia de sentido. Un fenómeno climático, sí, pero en aquella época la gente pensaba que un gorrión no se caía al suelo si no era porque Dios lo había querido. Así que si el viento cambiaba, significaba que Dios estaba con ella. Al llegar por el este, Juana aprovecha los fallos del cordón defensivo inglés y entra en la ciudad sin que la detengan. Porque los ingleses no saben que forma parte del convoy. El 29 de abril, tras más de 6 meses de asedio, entra triunfante en Orleans. Trae consigo refuerzos, víveres y, sobre todo, una doble esperanza. El delfín no olvida la noble ciudad de Orleans y Dios, Rey del Cielo, está de su parte. El viernes 29 de abril por la noche, Orleans vivió la llegada de Juana de Arco, pero la estaban esperando, esperaban su venida. Hacía varias semanas hablaban de ella. Ella no es el típico personaje que lidera una ofensiva diciendo: tengo una espada y atacaré primero. No es así. Lo que hace es reavivar los ánimos de las tropas. Ella moldea, por así decirlo, la resistencia contra los ingleses. Los primeros días inspecciona la defensa de la ciudad con Dunois y envía mensajes a los ingleses. Les promete misericordia a cambio de una rendición inmediata. Revisa todas las bastillas, tratando de entender la estrategia inglesa y de aprovechar sus fallos. Insta a los asediantes a levantar el campamento y rendirse. Pero no recibe más que insultos y amenazas. Le dicen cosas como: solo sabes cuidar vacas, te has criado en una granja, eres una bruja. Ante los capitanes franceses, Juana toma el papel de caudillo y se enfrenta con fiereza a los caballeros demasiado prudentes. Tiene la certeza de luchar en nombre de Dios y de que la victoria está asegurada. Quiere atacar a los ingleses. Pero Dunois se opone. Su guarnición no es lo bastante fuerte. Juana lo convence de ir a Blois en busca de refuerzos del ejército real. Era un ejército que contaba con varios centenares de hombres, o quizás miles, y que cambiaría la relación de fuerzas. Y es que los ingleses y su contingente aliado estaban debilitados porque el duque de Borgoña había retirado sus tropas en abril. Entonces se daba una gran superioridad de la parte francesa, al menos en cuanto al número. El 4 de mayo, tras casi 7 meses de asedio, Dunois vuelve con los refuerzos esperados. Es hora de atacar. Cerca de 1.500 franceses armados salen por la puerta de Borgoña, al este de la ciudad, y ponen rumbo hacia la Bastilla Saint-Loup, la más aislada del conjunto. Esa tarde, Juana duerme la siesta cuando un gran estruendo la despierta. A toda prisa se viste, coge su estandarte y se une a las tropas. Se dirige hacia la Bastilla de Saint-Loup, que estaba rodeada de franceses incapaces de entrar. Cuando Juana llega, los franceses entran en la Bastilla, matan a parte de los ingleses y capturan a 40. El primero de los 9 fuertes que rodean Orleans acaba de caer. Entonces los franceses se lanzan a la ofensiva, salen y atacan. El riesgo aumenta para los mercenarios. Que los franceses tomen una Bastilla y la quemen tiene un efecto en el plano militar, pero también en el psicológico.
Al día siguiente, el 5 de mayo, es fiesta de guardar, día de la Ascensión. Juana, fiel a su fervor religioso, se opone a combatir. La batalla se reanuda el 6 de mayo. Esta vez, el objetivo es la Bastilla Saint-Jean-le-Blanc, en la margen izquierda del Loira. La idea es rodearla y reducirla, en aras de liberar por los accesos del sureste de la ciudad y de privar a la guarnición de una de sus filas de defensa. Por la mañana, el ejército francés, con una milicia burguesa organizada por los habitantes de Orleans, sale de la ciudad por el este, por la Puerta de Borgoña. Cruza una parte del Loira en barcas y chalanas hasta llegar a un islote de arena. Desde allí construyen un puente de barcos para pasar a la margen izquierda del río. Pero al llegar a la Bastilla, los franceses la encuentran vacía. Los ingleses la habían evacuado para replegarse en la Bastilla de los Agustinos, que estaba mejor fortificada, y de esta forma concentrar sus fuerzas. Hay que pensar que los ingleses no eran muy numerosos y que estaban repartidos en una decena de bastillas y fuertes. Al final, fueron mermándolos así, por etapas. La estrategia de Juana de Arco funcionaba. Pero cuando los franceses se retiraban, un giro de guión. Los soldados ingleses entran en escena y pasan al ataque. Según las crónicas sobre la doncella, poco les faltó para caer ante este contraataque inglés. Pero levantando su estandarte, habría exclamado: «En nombre de Dios». Y este simple grito habría llevado a los ingleses a la derrota. Lo que sí es cierto es que los franceses resisten y fuerzan a los ingleses a replegarse en su Bastilla. Llevados por la pasión y alentados por el coraje de una Juana en trance místico, continúan el asalto y consiguen romper la empalizada por varios puntos. Al caer la noche, llegan incluso a tomar la Bastilla de los Agustinos. Pero esta vez sin piedad. No hay prisioneros. Todo inglés que no haya conseguido refugiarse en el fuerte de Turel cae en el acto. De inmediato, los ingleses abandonan la Bastilla Saint-Privé y se unen a las tropas de la margen derecha del Loira. Los 800 hombres reagrupados en el fuerte Turel quedan rodeados por los franceses. Todas estas victorias que se iban sucediendo tampoco es que fueran impresionantes desde el punto de vista militar, porque los ingleses no eran muchos y estaban en las Bastillas, que no eran castillos, eran construcciones endebles. Pero la verdad es que nadie antes lo había conseguido. Por la mañana, Juana, estandarte en mano, parte a reunirse con los soldados de la orilla sur. Los habitantes de Orleans se ponen en ruta con ella, y a su llegada a la Puerta de Borgoña, Juana se ve rodeada de unas tropas heterogéneas dispuestas a enfrentarse a quien sea. Otros habitantes de Orleans, arrastrados por el entusiasmo, salen por la puerta sur, la que da al puente de Turel, al fondo del cual resisten 800 ingleses. Van a reparar el puente con tablas y maderos para atacar el fuerte. El ataque está en marcha y durará un día entero. Al sur del fuerte, protegido por un bulevar, ponen unas escaleras y suben contra las flechas que lanzan los ingleses desde arriba. Al norte despliegan los cañones para instalarlos en el islote de San Antonio, en medio del río. Bombardean sin descanso el fuerte de Turel, sin resultados visibles. Sitúan bajo el puente levadizo un barco lleno de heno, hierba, azufre y cascos de caballos para prenderle fuego, cegar a los arqueros ingleses y asfixiar a la guarnición. Pero en el fragor de la batalla, Juana de Arco resulta herida por una flecha de ballesta en el seno derecho. La joven se desploma entre los soldados. Desde los fuertes ingleses se oye un clamor. La bruja ha muerto. Ella dice que le dan justo cuando pone el pie en la escalera.
estaría inclinada hacia adelante y un arquero debió de tirar desde arriba y le perforó el seno. Entonces se saca la flecha y la curan con los medios que tienen, aceite y lonchas de tocino. Juana, herida, se reincorpora rápidamente al grupo, pero pese al empeño de los franceses, el fuerte resiste. Al final del día, las dudas invaden el bando francés. Los soldados están exhaustos. Planean lanzar el ataque final al día siguiente y se ordena la retirada. Probablemente los ingleses pensaran que la guerra había terminado por ese día porque el caudillo, la doncella, la diablesa, la bruja había caído y los franceses se habían retirado. Seguramente pensarían que ya podían dormir tranquilos. Fue entonces cuando gritó a los soldados franceses: «Esto es vuestro, tomadlo». Es una de las frases que se atribuyen a Juana de Arco y parece coherente porque se piensa que fue la galvanizadora de las tropas francesas. Los soldados franceses parten al asalto del puente de Tourelle. La defensa inglesa, muy poco numerosa, se ve sobrepasada y retrocede al interior. Pero el puente levadizo, en llamas, se derrumba por el peso y muchos de ellos mueren ahogados en el Loira. Muchos otros sucumben ante el ataque de los franceses, que entran al fuerte por los dos lados, el norte y el sur. Fue ahí donde empezó el asedio, por lo que liberar el puente era fundamental para los orleanenses. Al caer la noche, los franceses tienen el control de la margen derecha del Loira y Orleans vuelve a tener acceso desde el sur. Los franceses han vencido y Juana ha cumplido su misión. Tras 6 meses y 28 días de presión, el asedio ha terminado. A lo largo del día, cerca de 1000 ingleses murieron y más de 200 fueron capturados. A decir verdad, creo que el asedio había durado demasiado. Ya no tenían efectivos suficientes para mantenerlo y sabían que los franceses contaban con un arma muy potente. A fin de cuentas, hay una explicación militar para el hecho de que los franceses pudieran levantar el asedio. Al día siguiente, mientras las campanas de la ciudad celebran la victoria, el capitán inglés ordena la demolición de las últimas bastillas que quedan en pie. Pero para ellos la guerra no ha terminado. El ejército inglés se planta frente a la ciudad, listo para la batalla por la parte oeste. Los franceses salen armados. El cara a cara dura más de 1 hora, durante la cual Juana de Arco rechaza la batalla. Es domingo, y los buenos cristianos no se pelean el día del Señor. Al final, los ingleses renuncian y se marchan en retirada, dejando atrás heridos, víveres y cañones. La victoria francesa es absoluta. El levantamiento del asedio de Orleans es un episodio de gran importancia, porque fue lo que devolvió la confianza a las tropas de Carlos VII. ¿Hasta qué punto influyó Juana? Otros historiadores afirmarán lo contrario, pero en el plano militar, yo diría que jugó un papel mínimo. Pero en el político, fue decisivo, totalmente decisivo. Y la guerra, a fin de cuentas, es política. El asedio, de casi 7 meses, se levantó en menos de 9 días tras la llegada de Juana de Arco. En la memoria de los habitantes de Orleans es un hecho. Fue ella, esta muchacha de 17 años que no conocía el oficio de las armas, quien echó a los ingleses y liberó su ciudad. Esta joven campesina analfabeta, Juana de Arco, prometió que si la llevaban hasta Orleans les daría una prueba. Y la dio de forma rotunda y definitiva, el 8 de mayo de 1429. En menos de un mes, las ciudades conquistadas por los ingleses en el año anterior fueron recuperadas por los franceses. El 18 de junio de 1429, en Patay, la caballería francesa aplasta al ejército inglés en una batalla, tomando así la revancha por Azincourt. Juana de Arco ya puede cumplir su segunda profecía y lleva al delfín hasta Reims,
donde es coronado según la tradición el 17 de julio de 1429. Se convierte así en el soberano legítimo del Reino de Francia y, como tal, llevará a cabo la reconquista del país. A su muerte en 1461, a los ingleses solo les queda en todo el continente la ciudad de Calais. Juana de Arco no verá a los ingleses salir de Francia. Será capturada por los borgoñeses, que la venderán a los ingleses. Su epopeya acabará en la hoguera, en Rouen, la mañana del 30 de mayo de 1431. Con la liberación de Orleans cambió el rumbo de una guerra que había enfrentado durante 100 años a Francia e Inglaterra, y se ganó un lugar en los libros de historia.